estudiantil de Acolfísica de la Universidad Estatal, hacemos parte de Acolfísica, al igual que este espacio, relativamente somos nuevos. El capítulo estudiantil nació por distintas cuestiones, inquietudes, problemáticas que como estudiantes hemos ido identificando. Debido a eso nos organizamos como estudiantes, nació el capítulo y por el momento nos dividimos en departamentos. Por ejemplo, el departamento de política científica, el departamento de divulgación de la ciencia, el departamento académico y el departamento de proyección profesional. Hemos identificado 10 problemáticas que como capítulos intentamos atacar. Una de ellas es la baja de financiación de la ciencia en Colombia. El segundo tema es el tema de la apropiación social del conocimiento. Es importante que el bogotano y la bogotana sepan que hay estudiantes que se están formando en física y que pueden aportar en las problemáticas sociales que se viven en Bogotá y que se viven en Colombia. Esas son como lo que buscamos, como estudiantes, como estoy bastante feliz porque el tope, pues le comentamos la idea. Estoy muy animado a venir a la Universidad Estatal, a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, y comentarnos esta charla corta. Hoy vamos a escuchar. Entonces, pues, agradezco a todos los miembros del capítulo, a todos los estudiantes que nos escuchan. Bueno, ojalá les guste la charla. Gracias. Muchas gracias, Camilo. A continuación, es un honor presentar al conferencista invitado de esta tarde, el padre Nelson Velandia, reconocido académico y docente de la Pontificia Universidad Javeriana. El padre Velandia es doctor y magíster en ciencias, física por la Universidad Nacional de Colombia y cuenta además con 3 pregrados de la Pontificia Universidad Javeriana en filosofía, física y teología. Actualmente lidera el Centro de Estudios El Ser Humano en el Cosmos, un espacio transdisciplinar que integra la ciencia, la filosofía y la teología para abordar grandes preguntas sobre el origen del universo y el surgimiento de la vida. También coordina el grupo de investigación en física teórica de la Javeriana, donde desarrolla su trabajo en áreas como relatividad general, agujeros y cosmología. El padre Nelson Velandia nos compartirá hoy una mirada profunda al estudio del movimiento de partículas con spin alrededor de agujeros y negros inmensos en halos de materia oscura, un tema de frontera en la física teórica contemporánea. Recientemente, investigaciones como las de Cardoso han explorado soluciones exactas que describen agujeros negros rodeados por distribuciones de materia oscura tipo Ehrenquist, revelando cómo estos entornos pueden modificar las propiedades orbitales de las partículas y ofrecer nuevas perspectivas sobre la dinámica gravitacional extrema. Sin duda, un tema que nos invita a pensar en la integración entre la materia oscura y la estructura del espacio-tiempo, y a reconocer la profunda conexión entre la teoría y observación en la búsqueda de comprender nuestro universo. Con esta introducción, entonces, recibimos con un fuerte aplauso al padre Nelson Velandia. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Para mí es un gusto poder estar acá. Ya me habían invitado a la otra sede que se llama, donde era el antiguo matadero. Entonces también allá compartía algo de estos temas. Realmente esto es un fruto de lo que estamos trabajando ahora en el grupo de física teórica. Hay varios compañeros con respecto a eso. Vamos, mi especialidad es más agujeros negros. Pero entró un profe, no sé si usted lo conoce, que se llama Sergio Bravo, él es de la Universidad de los Andes, y él trabaja realmente en materia oscura. Pues si quieren un duro en materia oscura, ese profesor. Entonces dijimos, ¿por qué no juntar esos dos temas, cierto? ¿Qué pasa con agujeros negros y materia oscura? Aquí con otros profes y sobre todo con la mecánica cuántica que estamos este año celebrando, a veces no les gusta esta palabra de partículas, ¿cierto? Y quiero aclarar, cuando hablan aquí en relatividad general, partículas se refieren a cuerpos también de masa, pero son muy pequeños con respecto a la masa central.
Entonces, por eso los llaman partículas. Pero realmente, aunque hay gente que trabaja esto en partículas elementales, y ahí hay un tema, mire, les voy a ir lanzando temas a ustedes, porque esto hay mucho que investigar detrás de esto, y uno de mis propósitos con esta charla es poderlos invitar a todos ustedes a que de pronto si quieren trabajar conmigo, sería yo feliz, o que ustedes mismos pudieran ahondar, porque hay mucho que investigar en esto. Entonces, de entrada quiero decir que esto de partículas, sobre todo el spin, hay muchos en mecánica cuántica, spin múltiplo. Aquí se refiere al momento angular de la partícula o esa masa pequeña, casi a nivel clásico. Digamos. Esto, todo lo que vamos a ver, es física clásica. Digamos, tendría algunas cosas con cuántica cuando refiere a la materia oscura, pero en un principio es relatividad general. ¿Sí? Entonces, mi nombre, pues Nelson Velandia, y el escudo, Answer, lo dejé en inglés. También por hay un grupo, yo pertenezco a un grupo de matemáticos en Estados Unidos que se llama el grupo Clavius. Clavius fue un jesuita, un sacerdote de la Iglesia Católica, que fue el que hizo el calendario gregoriano que tenemos actualmente. Gregorio XIII le pidió que arreglara el calendario y él hizo ajustes con respecto a la luna. Entonces a él se debe, formamos allá un grupo de matemáticos sobre todo, y hay gente que trabaja en geometría diferencial. Por eso yo terminé en ese grupo de investigación. Y hace poco compartí esto mismo. Entonces, digamos que fruto de eso también quise compartir esto, ¿cierto? Bueno, entonces una introducción, ahora les cuento la geometría de un agujero negro y un halo de materia oscura, que se está refiriendo y que es ciertamente eso. Movimientos de partículas de prueba con spin. Entonces, un tipo de investigación, generalmente lo que se hace en física son partículas sin momento angular. Entonces, ¿cómo conseguir acá la relación entre el momento angular de la masa central, en este caso el agujero negro, y una masa que esté alrededor de esa masa central? Voy a decir una herejía acá, entonces, poder combinar eso en mecánica cuántica, imagínense cómo sería un núcleo y con electrones con spin alrededor del núcleo. Entonces, bueno, ya nada, ahora amplío un poco esto del halo de materia oscura. En física hay estos tres señores, Mathison, Papapetrov, Dixon, no sé si ustedes los habían escuchado antes. En relatividad general, uno de los problemas es precisamente eso, combinar el spin de la partícula y el campo gravitacional. ¿Cuál es esa relación entre el momento angular y la deformación del espacio-tiempo? Estos señores, cada uno por su tiempo, fueron ajustando eso. Y ahora les voy a presentar las ecuaciones de ellos tres. Y describen sobre todo pues, partículas de prueba alrededor de cuerpos masivos. ¿Por qué eso? Si yo tengo cómo hace la trayectoria de la partícula, yo puedo decir cuál es el espacio-tiempo alrededor de ese cuerpo masivo. Con otros profes hemos estado trabajando esto. Generalmente la gente trabaja en el plano ecuatorial para ahorrarse ecuaciones. Una de nuestras investigaciones allá con el profe Leiva, que ustedes espero que lo conocen, y el profesor Javier Cano, es salirnos del plano ecuatorial. Y entonces se forman como una especie de madejas. Ustedes me imagino han elevado cometas, eso que uno amarra el hilo ahí alrededor y le quedan unas figuras en 3D, casi como unas figuras de Lisa Yu, pero en 3D. Estas ecuaciones de Mathison, Papapetrov, Dixon describen ese tipo de situaciones. Órbitas, pues aquí sí, bueno, ahora lo voy a adelantar, pero bueno, hay como 3 o 4 tipos de órbitas básicas. Una es que se queden enganchadas, por ejemplo, un fotón de luz alrededor de un agujero negro, entonces se forma una órbita circular, que ya casi que la más trivial. Otros que llegan, pero su movimiento angular no es tan pequeño que hace que vaya directamente al cuerpo central. Entonces, no, su órbita es muy corta y va a terminar. O la charla de la vez pasada,
que son órbitas hiperbólicas. Ay, como el cometa este, ustedes si han escuchado, ahora está de fama, el 3I Atlas. Ese tiene una forma hiperbólica extraña, a nivel de matemáticas, en los que les gusta aquí el cálculo numérico, ahí se sale de muchas cosas y ese es otro problema bonito por resolver. Aquí eso, yo quiero que en un principio lo que tenemos son órbitas circulares, pero habrían más, ¿cierto? Y sobre todo estas también, estas ISO también son famosas en esos. ¿Cuáles son esas órbitas estables? Porque no todas se quedan ahí en el campo gravitacional. Muchas caen dentro de la masa central. Las ecuaciones estas de Mathison, Papapetrov, Dixon, van a ver, no completan todo el problema y hay que conseguir unas ecuaciones suplementarias que las llaman condiciones suplementarias de spin. Pues también voy a relatar y finalmente unas conclusiones. Entonces me dicen, me faltan 5 minutos. Ya, mira. Entonces, hay siempre eso, muchachos, entonces referencias por aquellos derechos de autor. O sea, si ustedes quieren inteligencia artificial, nos está pasando, porque esto se puede sacar, esto es facilito. Pero ¿quién fue el que hizo esa gente que se la ha matado? Ahí es donde la clave con esto. Entonces, la materia es una de las, digamos, lo más famoso y fascinante en este momento, y generalmente se ve por las consecuencias. O sea, la gente se está explicando qué pasa que cuando yo golpeo, no debo golpear los micrófonos, esta onda acústica vaya ya hasta el fondo, piense que se va dilatando, y la forma de energía acústica como que se difumina y allá ya no alcanza. Lo mismo pasó con el Big Bang, que por cierto, un sacerdote diocesano llamado George Lemaitre fue el primero que propone un Big Bang. Y el señor Einstein no le cree a él, entonces en el Monte Palomar, viendo allá el telescopio, ven que se está dilatando, ¿sí? Y que realmente el universo se está expandiendo. Pero una de las características que están viendo es que el universo se les está acelerando más que antes, más que antes. Entonces, ¿cómo explican eso si cuando yo pongo una onda, pues en 3D se me va a difuminar y se transforma en otras formas de energía y no alcanza a llegar? ¿Cómo explicar eso? Algunos hablan, y ese es otro capítulo, a propósito de capítulo, que se llama la gravedad modificada. Y es coger las ecuaciones de campo de Einstein e incluir otra parte para no meterse con la materia oscura. Hay gente que ciertamente, que yo estoy diciendo esto, no, profe, no, nada que ver. Entonces, pero se han visto, o sea, a mí lo que me ha parecido bonito de todo esto es que la relatividad general generalmente ha sido a nivel teórico. De hecho, por ejemplo, Stephen Hawking, a él nunca le dieron un premio Nobel por eso, porque él experimentalmente no tuvo cómo resolver las cosas. Mientras que Penrose, ese sí la supo pensar, ya mayor, dijo, no a unir con un astrónoma y los dos ganan un premio Nobel, porque está en lo experimental. Aquí se me hace que ha sido ese proceso contrario muy bonito, porque es a través de lo experimental es que han llegado a lo de la materia oscura. Los astrónomos han dicho, ve, se está encontrando estos fenómenos, explíquemelo pues. O por ejemplo, esas formas circulares que parecen de sifón de las galaxias. Si usted pone a rotar un trompo, pues él también tiene un momento angular y la energía circular pues no le da y se termina el trompito cayendo. Y pasa aquí lo mismo, entonces aumenta. ¿Cómo explicar que están más acelerados circularmente que antes? Entonces lo que dicen, debe haber materia oscura que le está haciendo momento angular. Vuelvo a decir, entonces es lo experimental que le está cuestionando a la teoría. Una manera de salir de esto es incluyendo la materia oscura. Bueno, entonces mira, a grandes escalas, ustedes encuentran clúster de galaxias con pues, filamentos. Hay fotos acá muy bonitas, ustedes me imagino han visto ahí en la NASA, esas fotos que muestran. Nosotros somos apenas una mota azul, como diría Carl Sagan, ¿cierto? O fondos o anisotropías del fondo cósmico que tiene ahí pedacitos donde no se explican esto. La densidad, por ejemplo, no les da. Ya les hablé de la rotación de las espirales, de galaxias de espirales.
y cómo irse por esas dinámicas modificadas, ¿cierto? Que hay gente que trabaja eso y entonces lo que han ido encontrando es que hay una presencia abundante de materia oscura en el universo que podría rodear estas galaxias e incluso los agujeros negros. Y eso es lo que queremos incluir acá. Como ese fenómeno que ya se ha estudiado bastante en torno al agujero negro, ¿qué pasa alrededor de ese agujero negro? Entonces, ya cito aquí a Cardoso a propósito de las referencias, este es un señor portugués que hacen estos trabajos y este perfil es uno de los tantos. No sé si lo traje aquí, no, bueno. Ahora más adelante las fórmulas, para los que les gusta la fórmula, hay como 5 o 6 perfiles de esto de materia oscura. Y aquí hay alguno que estudia astronomía, ¿no? Física, o son físicos, no, matemáticos. Pero el programa sí tiene una línea de astronomía. Tiene dos asignaturas obligatorias. Astronomía observacional e introducción a astrofísica, creo que la otra sí es las dos. Entonces hay conocimiento latente sobre la astronomía en vista formacional. Es bonito, ¿cierto? Yo no sé si han visto esas fotografías que aparecen en el centro de la galaxia, un bulbo, lo llaman con una parte muy iluminada y especial difuminada. Entonces, ese perfil lo describen son varios perfiles, dependiendo de la masa, dependiendo de la rotación, de la luminosidad. Bueno, pues yo no soy el duro en astronomía, más es matemática. A mí lo que me interesa más es la fórmula matemática. Pero ahí con los astrónomos, fíjense que hay un trabajo muy bonito que hacer. Entonces, el método generalmente que se utiliza es coger partículas de prueba y ponerlos a rotar o orbitar alrededor de un agujero negro. Dice que es muy parecido a física eléctrica. Uno también tiene una carga central y pone una carga de prueba y dependiendo cómo se comporte esa carga de prueba, yo puedo describirte lo que está alrededor del campo eléctrico magnético. Entonces, eso es lo que hacemos acá, ¿cierto? Entonces, bueno, las geodésicas, ¿no? Bueno, entonces, eso es los de mecánica cuántica es lo que no les gusta esto, ¿cierto? Cuando uno mete esto del spin, entonces lo que hacen es, yo tengo mi tensor de spin y depende como los niveles de referencia que yo pueda asumir ese tensor de spin. Aquí es apenas el polo y un dipolo, pero hay gente que trabaja a nivel de cuadripolos, octapolos, son cosas más pequeñas que revisar y matemáticas más finas, pero fíjense que ahí habría un trabajo también interesante que hacer, y es coger la masa central del agujero. Cuando yo digo masa central puede ser en nuestro Sol, o esto, por ejemplo, los cálculos que hicimos también lo hicimos con Júpiter y la estación internacional alrededor de Júpiter, siendo las medidas, porque uno puede acceder a todos esos cálculos, ¿sí? Y no meterse con dipolos solamente, sino meterle cuadripolos, estapolos, o sea, extender ese tensor de spin para los que les gustan las matemáticas. Entonces, ahora les cuento que eso es Mathison y especialmente, les decía ahora, esa órbita estable, ¿cierto? Porque, como les digo, hay varias órbitas que no son estables, no son circulares, sino que pueden caer en el agujero negro, o el agujero incluso lo puede expulsar. Entonces, bueno, aquí es donde se asustan, no, todavía no, ¿cierto? Entonces, aquí está, miren la densidad, el perfil de densidad. Aquí está la masa de la materia oscura, esa M. Cuando aparezca esta M mayúscula es masa de materia oscura. Y M sub BH es la del agujero negro. Esta sub 0 es una escala típica. Ustedes allá recuerdan esa escala de Hubble, que para poder determinar las distancias de un lado a otro. Entonces, esta es la que está. Y lo que va a variar es esto de aquí abajo. En los perfiles de densidad, algunos que están elevados a 3 a la 3 o le meten otros elementos, depende del perfil como vean allá los astrónomos alrededor del agujero negro. Aquí está su tensor de spin que le explicaba, miren, aquí está la densidad y estos momentos, ¿cierto?
Y lo que hace uno es coger el elemento de línea o la métrica, es como coger el metro, usted coge el metro, entonces es en 4 dimensiones. Desafortunadamente a nosotros ya nos metieron el sistema cartesiano. Y en estos días hubo una charla muy bonita, perdón aquí el paréntesis, de un profe que nos habló de la historia de la educación en Colombia. Historia de la educación. Y hay que decir también que ahí la iglesia metió mucha mano en eso. Y la forma como nos educaron a nosotros es, decía el profe, mire, por ejemplo, esta distribución es muy cartesiana. Y es el profe que está aquí y todos aquí las cuadrículas. Cuando yo les digo, ¿en cuántas dimensiones estamos? Dice, realmente uno dice 3 dimensiones, largo, alto. ¿Y pero qué pasa con el tiempo? O sea, realmente son 4. O si llenamos la teoría de cuerdas, pues serían 11, pero bueno. Pero realmente son 4 dimensiones las que vivimos, el tiempo donde estamos. Y eso es lo que hace una métrica de estas. Fíjense, claro que estas están coordenadas esféricas, eso ya depende de lo como usted la pide. Pero mire, el tiempo, ¿sí? Entonces el tiempo lo traducen como una de las, de la base canónica, digamos, no solamente es X, Y, Z, sino también el tiempo como método, en forma de longitud, las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Coge uno esta densidad, la mete, me adelanto en esta función f, es bien horrible, muestra dónde está, mire, acá está, ya me devuelvo, si acá está el 1, bueno, esto que llaman el radio de Schwarzschild, ¿cuál es el radio más pequeño que pueda tener el agujero negro? Está aquí sí es la materia, pero el agujero, y hay un exponencial a esta gama, aquí es donde las matemáticas empiezan a complicarse, ¿no? Entonces me devuelvo aquí, donde nuestra f, mírenla donde estaba la de adelante, sacan la derivada de eso y despejan esta m, que es una función de m, porque como la masa va variando de acuerdo a la densidad, no toda la masa está concentrada en el centro, sino ahí está repartida, hay densidades. Por eso esta forma toda extraña, ¿sí? La materia del agujero negro, y aquí, fíjense, detrás está la densidad que está más acá atrás. Entonces, un trabajo que habría que hacer es tomar estos, les digo, hay como 3 o 4 características de perfiles de densidad e incluirlas en esta elemento de línea o métrica o metro, como lo quieran llamar, y meterlo aquí en esta función de la masa, que es la que describe el agujero negro, pero también correspondiendo a este perfil del señor Henry. Como le digo, hay varios, no solamente hay este perfil, sino hay varios. Entonces, todo esto, pues, por supuesto, toca cálculo numérico, ¿cierto? O sea, analítico, imagínense a qué horas hacen uno de estas cosas. Pero hay gente dura, ¿cierto? Que se le meten. Y entonces tomamos este movimiento, como les decía, las partículas, lo describen, estas son las de Mathison, Papapetrov, Dixon. Entonces aquí hay una derivada, pues hay una palabra rarísima, pero se la presento que llaman derivada covariante. Y es no solamente la derivada como uno la conoce, sino poderle meter fuerza. O sea, detrás de esto está la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Pero aquí quizás es lo interesante, y es el trabajo de estos 3 señores, es cogen el tensor de Riemann, tienen las 4 entradas, y proyectan, ahora le cuento de esta velocidad, proyectan el tensor de spin, que es una matriz, y ven acá, que es, pues tiene todos ceros en la mitad, y es simétrica. Entonces, proyectan este tensor con esta velocidad. Y aquí yo pues, les presento también, no sé si han escuchado, hablan de una velocidad cinemática y una velocidad dinámica. Una cinemática. ¿Qué significa eso? Me voy a adelantar y me vuelvo a esto. Resulta que aquí tengo yo mi tubo de mundo. Aquí está la línea del mundo, este es el tiempo, que era lo que les decía ahora. Nosotros deberíamos hablar en 4 dimensiones. Este es mi tiempo. Y estos planos, estas hipersuperficies, es las 3 dimensiones proyectadas en 2 dimensiones. Aquí estarían en este circulito estarían las 4 dimensiones. Entonces, la velocidad, este vector tangente que acompaña esto, es lo que llaman
vector velocidad cinemática. Es el típico que nosotros conocemos. Pero fíjense que a esto depende el tamaño de la partícula o esa masa. Yo puedo colocar otras velocidades a una distancia pues, que esté acá y los llaman velocidades dinámicas. Y son como fuerzas escondidas ahí. Que yo no sé si ustedes han visto ese problema cuando tienen un campo eléctrico, mete una carga eléctrica y a veces empieza a hacer estos kilos aquí. O por ejemplo en una piscina uno pone un corchito y el corchito empieza a hacer. Esos movimientos son descritos por esos tubos del mundo. ¿Sí? Complicado, yo ya los estoy asustando, ¿no? Todavía no. Entonces es esto, ¿cierto? Mire, yo proyecto esa velocidad tangencial, la de línea del mundo, y aquí detrás están esas velocidades dinámicas, llaman eso, que es la fuerza. ¿Sí? Este lambda es un coeficiente afín que puede ser el tiempo propio, el tiempo que lleva la partícula. Entonces, realmente aquí es fuerza, la típica fuerza igual a masa por aceleración. Aquí lo que yo le voy a meter es pues la proyección de ese tensor de spin, de esa velocidad, en el tensor de Riemann. Y si quieren más, hay gente que le mete más cosas acá, cuando hablan ya de cuadripolos o octopolos, bueno. Entonces, hago lo mismo la derivada covariante del tensor de spin, y lo que hago es esta multiplicación, proyecto mi momento lineal con esa velocidad cinemática. Pero si ustedes cuentan el número de ecuaciones, a ver, ¿lo rajamos o no mientras que tomo agüita? ¿Cuántas hay ahí? La primera, ¿cuántas ecuaciones habrían? 4, ¿cierto? Porque hay que... Y que se me perdió. Pero fíjense, están las 4 por la velocidad cinemática. Pero están faltando aquí estas 4 de la velocidad dinámica. Aquí habrían 4. Realmente debería haber 8, pero solamente hay 4 acá. Y aquí hay 6, ¿cierto? Por el tensor este. ¿Sí o no? Más o menos dice ya el muchacho. Entonces, 4 y 6, 10. Pero entonces me están faltando las 4 de acá de la velocidad cinemática. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Ahí es lo que les decía, meten una condición suplementaria de spin. Y en esas también hay como 5 o 6. Entonces, fíjense, ahí habría más trabajito para hacer. Si les traje aquí. Aquí, muy chiquita, pero bueno. Fíjense que aquí están, como no le alcanzan estas ecuaciones, hay que meterle entonces esta condición de spin y es proyectar el tensor, casi no lo ven allá, bueno, tensor ese, con el momento donde está la velocidad dinámica. Pero insisto, ahí pues si las trae aquí. Perdón, me adelanto para después hacerme explicar. No. Perdón todo este salto, pero ya me vuelvo. ¿Dónde está la condición? Bueno, aquí hay una, si ven, ya no es el tensor de spin, sino un vector tangente de congruencia. Sería, si otros recuerdan, era la velocidad de esa, U. Entonces, si aquí hay uno, mira, aquí hay otra condición de Coronel-Delcy, que es con respecto a un vector de Killing. Esta es el que conocemos ahora, la llaman condición de Dixon, y este otro, que es la velocidad, mire ya, la otra velocidad, aquí estaría la dinámica y aquí la cinemática. Perdón que me haya adelantado tanto, ya me vuelvo. Esto para decir que a nivel ¿cómo se llama? De cálculo numérico habría que hacer 3 ecuaciones con 3 incógnitas. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Eso a mano, imposible. Toca numéricamente. Y ahí yo no sé si hay duros en programación. Nosotros pues hemos estado trabajando esto. Se miran unos a otros, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo voy llevando? Yo aquí estoy hablando y no he llegado a la materia oscura. Siga. Entonces, bueno, estas ecuaciones, perdón, me devuelvo aquí. Estas son las típicas. O sea, si usted quiere trabajar en partículas de prueba alrededor de cuerpos masivos rotantes, pues por ahora son estas, ¿cierto? Entonces, lo que hace la gente es meterle una condición de spin
para que le alcance. Entonces, les decía ahora, yo puedo coger varias órbitas y generalmente uno lo que hace son órbitas circulares. Como es tan complejo la cosa, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Consigue potenciales, ¿claro? Calcula el potencial y con el potencial puede hallar órbitas. Es lo que uno hace típico, no sé si les ha tocado ya esa tarea con Newton, y es coger órbitas de potenciales de energía, si por ejemplo son, me gusta, yo les digo en la clase, por eso la U, por eso generalmente es un potencial, y forman, si usted lo ve desde arriba, fíjense que se ven órbitas circulares. Si yo pudiera partirlo así, ese conito, se formarían elipses. Y si es muy grande, pues es apenas un punto. Esto queremos generalizarlo a potenciales de energía. Entonces, por eso tomamos el momento lineal con respecto a R. R es la distancia entre el centro de masa y el centro de la partícula. Entonces, fíjense, fíjense que eso, si yo reduzco, me queda A, B y C. Estas E's son las variables que yo voy a integrar. Sí, digamos que eso tan complejo lo reducimos a una ecuación de segundo grado. ¿Y cómo se resuelven ecuaciones de segundo grado? Ni idea. Mira qué pena. Muy sencillito. Uy, qué chévere. Entonces, lo que hace uno es hallar puntos críticos. Entonces, ¿cuáles de esas órbitas me van a ayudar y me van a funcionar para que sean estables? Entonces, lo que les decía ahora, uno qué es lo que hace, deriva esto en primera instancia, si es constante, pues me va a dar la órbita estable en el potencial, ¿cierto? Y miren, los que les gustan las gráficas, aquí volvemos a apagar o no hace falta. ¿Sí ven más o menos? Por un momentito lo apagamos, ¿será quién es el duro de los? Porque miren, estas gráficas, esto sí por derechos de autor tengo que decir, esto es de Cardoso, ¿cierto? Estos son los tantos de nosotros, le hemos estado trabajando, por ahora no las tenemos, estas son las de Cardoso, pero miren lo bonito de la cosa, está el potencial efectivo con respecto a la masa, ustedes saben que generalmente uno divide esto para que sea dimensional, es más porcentaje, es lo que yo estoy diciendo. Y esta R, les decía ahora, es la distancia del centro del agujero negro a donde está la partícula. Entonces, si la masa central es 0, es el típico del Barshim. Casi no se ve, pero es esta negrita, la típica, la de arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Que de 0 a 1, casi en ese pedacito, no es estable. Pero aquí podría encontrar bastantes órbitas estables, como en una mesetica. Si yo le aumento eso, fíjense qué es lo que hacen. 10 veces la materia oscura, 10 veces la materia del agujero negro. A una distancia de 1000 veces del agujero negro. Si yo le meto apenas una masa, mire que está muy cerca. 10 masas. Este quizás es más interesante. ¿Y qué deja esto? El S es el momento angular de la partícula de prueba alrededor del cuerpo masivo. Y la J esta es el momento orbital de la partícula alrededor del cuerpo masivo. Entonces, uno puede empezar a jugar con todas estas variables. Cambiar la masa del agujero negro, cambiar la masa de la materia oscura, cambiar el spin de la partícula, cambiar el momento orbital. Aquí quizás, mire, más interesante todavía. Si uno coge aquí todo esto, fíjense que todo esto es inestable. Y aquí se vuelve estable en este potencial efectivo. Entonces, aquí yo podría conseguir entre 10, o que es más o menos, que sería como 6 y 12, ¿cierto? En este pedacito podrían haber órbitas estables. ¿Iban viendo el método o más o menos? Quizás, a ver, yo me adelanto esto. Mírenlo, acá sí se ve más claro. Miren los potenciales, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Consiguen el potencial y en este pedacito que es entre como 6 y 8, mire que aquí, estos son vistas de techo.
Mire las órbitas tan bonitas que se hacen alrededor del agujero negro. Entonces, este es, mire, sí, materia oscura. Cuando le meten materia oscura, que es 10 veces esa M, piense cómo van cambiando. Y si tiene más, en otras palabras, la materia oscura está influyendo en la trayectoria de la partícula de prueba. Y eso es lo que, como no se deja detectar, miremos cómo se describe una. Ese es el método, ¿no? ¿Sí? Preguntas hasta ahí, comentarios, objeciones, gritos. No he entendido nada, profesor. ¿Sí? Entonces, repito, conseguimos potenciales efectivos. Con este perfil, ¿cierto? Uno le va metiendo, va cambiando esas variables de materia oscura, de materia del agujero negro, del spin de la partícula, del momento angular. Todas estas variables y bien, todo eso es como se va formando. ¿Qué sería lo novedoso y qué es lo que estamos trabajando nosotros? Es salirnos del plano ecuatorial. Salirnos. Eso implica más cálculo y más resolución, ¿cierto? Pero ahí les voy dejando a ustedes si se animan a meterse en estos temas. Entonces, mire, esta otra me encanta también. Insisto, esto es de Cardoso, pero mire la descripción que él hace tan interesante. Coge el spin, esta S de la partícula, y estas I o L, bueno, que son las distancias, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay? Y aquí no lo dice, ¿cierto? Entre el rango entre -8,8, en la región gris, la partícula de prueba puede tener una órbita estable circular, esta parte gris. En la parte de amarillo, son partículas, son partículas de órbita como de espacio, o sea, los que llaman los taquiones. Estos amarillitos serían espacios donde convengan que, digamos, la distancia esta L, que sería 1, y el momento 1. Mire, esto no se puede dar físicamente. Esto amarillitos, o por lo menos en este universo no. Y esta azul son las partículas que no tienen órbitas circulares, sino que son elípticas o que caen allá al agujero negro. ¿Sí? No sé si yo me gozo con eso, pero no sé. Me parece que esto describe o sea, lo gris es lo que es posible de hacer. Lo amarillo, lo no físico. Y lo azul son órbitas, pero no necesariamente circulares. Nosotros queremos detenernos en estos gris, en esas órbitas estables, las más estables, las tales ISCO. Bueno, sigamos pues. Entonces, ¿qué? Para conseguir esas, uno deriva esa métrica que les decía ahora con respecto y consigue ya los puntos críticos. Una segunda derivada le daría las órbitas, esos puntos rojitos que aparecen acá. A ver si está aquí. Estos, mira, estos puntos rojos le dan la segunda derivada cuando yo derivo la métrica esa con respecto a R. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen ahí? Y miren esta otra gráfica también, insisto, de ISCO, del señor Cardoso. Entonces, tienen el spin aquí, el spin se refiere al momento angular de la partícula, y hay un fenómeno, no sé si ustedes lo han escuchado, que es el efecto reloj, y es que cogen una masa central, ponen la partícula de prueba de forma circular en una dirección, levógiro, y por el otro destrógiro, en favor de las manecillas del reloj y en contra, con el mismo momento angular, con la misma velocidad. Resulta que en estos fenómenos, como la masa no tiene momento angular, pues ellas vuelven al mismo punto en el mismo tiempo. Pero ojo lo que voy a decir, cuando tienen momento angular, arrastran el sistema inercial, arrastran. Y cuando llegan allá, dragging, al mismo punto, están desfasadas en el tiempo. Voy a decir otra herejía, como si hubiese éter ahí. Éter ahí es el profe que está hablando. ¿Y eso como para qué sirve? Me dijo un estudiante.
Resulta que esos, ¿cómo se llama? Los celulares, si no tienen en cuenta ese fenómeno, no se puede dar el GPS, porque el satélite, la Tierra, ojo, la sola Tierra, ya los arrastra. Y yo estoy hablando de 1 × 10⁻⁻11, o sea, nanosegundos. Uno diría, pues eso no, pero para un celular eso es mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, miren todas estas gráficas tan bonitas de que, insisto, combinan todo esto de radios. Conclusiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que esos halos de materia oscura pueden a esas órbitas estables, ¿cierto? Es decir, que son las demás orillas de acreción, ¿no? No sé si se han visto, se han dado cuenta, generalmente los alrededor del agujero negro, como está expandiendo, forman discos de acreción. Es cómo conseguir esos que sean estables, que el fotón se quede dando vueltas. La materia oscura, ¿cómo podría influenciar en eso? ¿Cierto? Y en eso lo interesante es que en astronomía hay muchos datos. Uno se mete en esas páginas de astronomía y le dan la cosita. Segundo, la figura 6 no me va a volver también lo que les decía, esa relación entre el radio y el momento angular, donde se vuelve esa figura de gris, azul y amarillo, cómo se vuelve estable, ¿cierto? Sin embargo, el spin en partículas en trayectorias muy largas pueden llegar a ser, y ese es el fenómeno que también habría que descubrir, cómo es que se vuelven taciones, cómo numéricamente yo puedo conseguir partículas que tienen velocidades más allá de la velocidad de la luz. ¿Cómo así que? O sea, como si el agujero negro de la materia oscura, perdón, lo estuviese impulsando y le diciendo lo cierto pasa así. Y ahora lo que les decía, necesitamos condiciones suplementarias. La que nosotros utilizamos es esta Tulsey o de Dixon, pero les decía, hay varias. Podríamos cambiar todas estas condiciones, ¿cierto? Aquí las referencias, como les digo, siempre es importante citar. Mira, ahí en Arquis, este señor Cardoso, que es el que he estado citando, que está ahí en el de Physical Review, el ambiente de impacto en gravitación, en ondas gravitacionales y propagación, ¿cierto? Y mira, aquí está Arquis, que es el que propone el perfil de densidad alrededor o el perfil de densidad de materia oscura, ¿cierto? Y sí es típico, me imagino ustedes han leído Robert Wolf, él tiene un libro muy bonito sobre gravitación. Entonces, ese es uno de los libros que hay que leer acá. Entonces, sí, esas son las referencias, pues hasta aquí. ¿Cuánto me queda? 1:11. Yo como que no estaba, todavía tengo tiempo. ¡Wow! Bueno, entonces, un último cosita, y es, mire, este es otro problema que hay que resolver. ¿Cuál es esa interacción entre el spin, o sea, el momento angular de la partícula y el campo gravitacional? Eso hay ahí también tela por cortar. Que si yo quisiera, me voy a meter en un campo que no soy el duro aquí, ¿cómo es la relación entre el electrón y el núcleo? ¿Cuál es esa interacción cuando hablan de los spin del núcleo y el otro están, o si está al revés? Porque esa es otra cosa. Cuando nosotros hicimos este cálculo y ahora si quieres prender ya la luz, cuando hicimos lo del efecto reloj, teníamos la masa central y esta es la partícula de prueba. Resulta que si a este spin lo girábamos, cuando llegaba acá, era un tiempo diferente al que estaba de manera, digamos, hacia arriba o hacia abajo influenciado. Si era leógido o destrógido. Y depende del observador, va a medir diferentes tiempos. Por eso se vuelve un fenómeno relativista. No es lo mismo el que está digamos, en la masa central, como si estuviera en el agujero negro viendo las partículas de prueba. No es lo mismo el asintóticamente plano, está muy, muy, muy lejos midiendo eso. Y hay uno muy interesante que es el que viaja con las partículas, que tiene también velocidad. Él en algún momento no mide esa diferencia. Entonces, por eso ese fenómeno se vuelve interesante y relativista en ese sentido, porque depende de mi sistema de referencia, estoy midiendo una cosa u otra. Entonces, como les decía, este fenómeno de interacción entre el campo gravitacional y el momento de la partícula, ese es
fenómeno que hay que explorar todavía, mucho que hay que hacer ahí. Entonces eso, pues muchas gracias por escucharme. No sé si hay preguntas, comentarios. Se lo pasan. Bueno, entonces un agradecimiento especial aquí al padre Nelson por la exposición rigurosa y enriquecida que tuvimos. Entonces vamos a tener un espacio para preguntas de unos 10 minutos, así que quienes tengan alguna pregunta. Una, dos, ¿alguien más? Tres, cuatro. Perfecto. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Que lo vean también del capítulo, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo particularmente dos preguntas. Creo que la primera es un poco más general y la segunda ya sobre lo último que estoy mencionando. La primera es, bueno, sobre las ecuaciones MPD, que son ecuaciones de movimiento. Quería preguntar si estas pueden ser reducidas a partir de las ecuaciones de campo de Einstein y si es así, más o menos qué condiciones o qué restricciones deberíamos considerar para el tensor de Einstein de esas ecuaciones. Y la segunda, también, bueno, ya, o sea, pues, no pasa nada si la respuesta es difusa, sé que eso es una posibilidad, pero claro, siempre, pues bueno, se menciona en algunas de las diapositivas la posibilidad de un acoplamiento entre el spin y el campo, un acoplamiento spin-órbita. Viendo eso, pues claro, estos fenómenos son muy interesantes en mecánica cuántica porque ahí existen el efecto Zeeman y el efecto Stein. Entonces mi pregunta es, no si existen, porque eso no se ha medido, sino qué consecuencias tendría medir un efecto análogo a los efectos Zeeman y Stein con campos gravitacionales. ¿Qué consecuencias tendría una medición de ese estilo? Entonces, esas serían mis preguntitas. Gracias. Bueno, realmente esas ecuaciones de Mathison, la MPD, hay como dos caminos para resolver. Uno, ciertamente, es las ecuaciones de campo de Einstein. Entonces, lo que hacen es coger el tensor de energía y lo integran y van a dar con esas. Lo otro, que es un poco más complicado, pero si hay una señora alemana, Daniela, que hace y escoge el hamiltoniano y a partir del hamiltoniano deriva de estas ecuaciones de movimiento de una partícula. Es casi lo que uno hace en mecánica clásica. Entonces, como habrían dos caminos para eso, ciertamente. Y lo segundo, pues yo, como te digo, yo no soy el duro en mecánica cuántica, pero sí hay gente que ha hecho esos trabajos, coger partículas, por ejemplo, el neutrón, o coger partículas. Lo que hemos hecho, la aproximación que hemos hecho o analogía, es lo que llaman efectos gravitoeléctrico-magnéticos, en el sentido de que tú tienes una carga eléctrica, ¿cierto? Y deforma, pues, el espacio, y si pones una carga, pues, él se mueve de acuerdo a ese campo eléctrico. Si tú lo pones a rotar, pues formas un campo magnético. Entonces esa partícula se le va a mover de una u otra manera. La analogía que hacen es tomar lo mismo. Cogemos un campo, digamos, el campo eléctrico sería la masa central y forma un campo gravitacional. Y entonces, si yo soy capaz de derivar o aproximar las ecuaciones de Einstein a primer grado, hay una analogía entre las ecuaciones de Albert Einstein y las ecuaciones de Maxwell. Una analogía, no sé qué sea igual, pero ese mismo trabajo habría que hacerlo, linealizar las ecuaciones de Einstein y quizás insisto, eso lo han hecho. No sería capaz de darlo acá, pero sí sé que lo han hecho. Sí, y es otro campo. Sí, no se va a quitar. ¿Me vas a preguntar algo? No. ¿Otro del capítulo o no? Todos los hoy. Pero me dijeron me hubiera traído la corbata. Sí. Bueno, primero tuve estudios por llegar un poquito tarde. Bueno, tengo como en total 3 preguntas, pero estoy pensando ahorita muchas cosas. Y es respecto primero, digamos, la cuestión de la métrica. Digamos, la cuestión es que, claro, tenemos una función que depende de R, tipo tiempo, pero tenemos otra función que depende de R, tipo espacio. Entonces, digamos, me preguntaba en cómo, teóricamente, digamos, uno cómo es que liga el spin, que por así decirlo, un grado de libertad interno de la partícula, con una teoría
que solamente contempla grados de libertad puramente externos. Esa sería mi primera pregunta. La siguiente pregunta es la cuestión de, por ejemplo, que también tiene que ver con esta, de cómo yo, por así decirlo, ligo el mecanismo, digamos, la teoría de Dirac en relación, digamos, al spin con la relatividad general. O sea, cómo es que es la relación entre el spin y el curvatura. Esa es, digamos, la siguiente pregunta. Y la siguiente, ya la última pregunta, es en relación, digamos, a... Como estás que hablo, pues tú vas a fíjense que en las ecuaciones estas de Matheson, Papapetrov, Dixon, lo que hacen es coger tensores y los proyecta con, lo que hacen ellos es coger el tensor de spin y lo proyectan en el tensor de Riemann. Entonces, para los grados de libertad, para salirle al paso de eso, depende de mi métrica. Que se como el tiempo, el radio, esto que llaman el ángulo azimutal y el ángulo polar, serían 4 entradas. Entonces, ¿cómo proyecto esas 4 entradas con mi tensor de spin? Entonces, ahí, digamos, un primer acople sería ese. Digamos, más bien a nivel matemático sería la cosa. Los fenómenos que se dan es eso que les decía ahora, por ejemplo, que uno descubre que arrastra, el campo gravitacional arrastra. Hay un señor ahí que se llama Lindsey Kirby, que fueron los primeros, como en 1911, encontraron ese fenómeno. Y después la NASA hace un test que se llama PROOF-B y miden esos con relojes atómicos y descubren esos atrasos en el tiempo. En cuestiones que son de distancia con respecto al tiempo. Pero tú decías, bueno, ¿cómo es que digo grados de libertad que son de más de R de espacio por el tiempo? Pues, entonces, más geometricemos las unidades, llevemos todo a 1, la C, la G, la H, entonces a 1, y pues ahí resuelvo matemáticamente la cuestión. Físicamente, como te digo, han hecho eso ya a nivel de pruebas, un famoso experimento se llama Gravity Proof B, que es a nivel azimutal, y hay otro que es C, que es a nivel polar, también lo hace. Porque claro, hay un momento en que a nivel polar él está ahí, no hay momento angular. Pero si yo me salgo de aquí, fíjate que la relación es diferente. La relación entre spin y campos. La parte de Dirac, eso sí sería ya, pues tendría que yo meter los corchetes de Poisson y hacerle eso mismo que estoy diciendo, proyectarlo en el tensor de Riemann y el tensor de spin. Hay gente que realmente lo ha hecho, yo no lo he hecho, pero sí hay gente que hace esos, digamos, ese es el paso que sería la cuántica, hacer esto, que es todo clásico, insisto, esto es relatividad general clásica. ¿Cuál es la otra pregunta? Pues digamos, hay un modo que me parece bonito en la teoría, es la cuestión del periodo de Mercurio. Es la cuestión de que sale un nuevo término en términos de, creo que se requiere, no sé, ¿no? Y es como que uno puede hacer lo mismo en la teoría newtoniana, pero por teoría perturbativa. Pero digamos, mi pregunta acá es como, más que todo como conceptual sería, si uno puede interpretar como la aparición de materia oscura, o existencia más bien, como una teoría perturbativa dentro de la relatividad general. Sí, ahí sí sería un paso gigantísimo. Pero fíjate que hay una cosa interesante en la relatividad general, que es lo que resuelve con el periodo, y es que esos fenómenos son acumulativos. Entonces, la precesión lo que hace es, no estoy dando vueltas, y lo que hace es acumular eso. Por eso es que termina él haciendo esa figurita que ahora nos da, porque estos fenómenos son acumulativos, ¿no? Que no es la sola órbita alrededor, sino como hay campo gravitacional, como hay spin, voy sumando estas cosas y por eso es que hacen como esa especie de rosetas, pues, de figuras de Lissajous. Es eso lo que está pasando, o sea, físicamente estoy metiendo varias variables en un mismo problema y por eso es que me hacen esas. Imagínate eso en 3D. Ahí es el reto, ¿cierto? O sea, porque aquí lo que la gente se ahorra es, pues, que es el ángulo polar, el teta para nosotros los matemáticos ponen el pi, pero bueno, hay una pelea buena. Pues.
Entonces ponen aquí, pero si yo me salgo, claro, ahí meto más grados de libertad, más ecuaciones que resolver. Pero los duros en programación dicen papitas, eso no. Pues gracias por la pregunta. Aquí el profe iba a preguntar. Vamos Ok. con la última pregunta. Uy, no, qué pesado. Solo una pregunta, la mía es más. Bueno, Bueno, no, agradecerle. Mi pregunta no tiene que ver con física. Estoy mal, usted es teólogo, ¿no? Señor sacerdote. Es la primera vez que estoy en una conferencia de un físico teólogo. Me surge la pregunta de cómo es esa convergencia, sobre todo estudiando agujeros negros entre entender un poco la naturaleza de Dios y entender la física, es decir, finalmente quien estudia agujeros negros está cuestionándose la pregunta más existencial y es que de dónde surge el universo, ¿sí? Es hacia dónde va. A mí me gustaría que pues, en estos 3 minutitos nos comentara cómo, porque seguramente usted, si nuestros estudiantes tienen crisis, yo creo que usted tiene una crisis mayor porque está en medio, sí, es algo bien interesante. Me disculpa si es un poco personal, pero digamos que es la primera vez que estoy en una conferencia así. Era eso. no, siempre caen, pero bueno. Yo por eso le pedí, presénteme como padre. No, yo realmente yo he ido encontrando como 3 posiciones en todo esto y a nivel personal también. Desafortunadamente, afortunadamente, siempre ha habido esa como esa tensión entre la fe y la ciencia, la fe y la razón. Y tengo que reconocer que, por ejemplo, en la Javeriana estuvo allá Richard Dawkins, uno de los duros en biología, pero realmente es ateo. Y uno dice, bueno, también. Entonces, claro, la confrontación, como hay también sacerdotes y gente religiosa que dice, nada que ver con la ciencia. Esto no. Otros, una posición, yo descubro que hay mucha gente que eso, como es algo personal, pues no me llevo a esa crisis que tú estás diciendo, sino yo los domingos voy a misa y estoy acá, bueno, y después entre semana, pues cometo abortos, cometo cositas, eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la fe y la ciencia, eso va por otro lado. Pero yo sí, yo he ido viendo en mi vida, ¿cierto? Como sacerdote, este año cumplo 25 años de sacerdote, que es posible hacer esos diálogos, o sea, es posible que, porque yo, en una entrevista que una vez me hicieron en El Espectador, porque es la misma pregunta. Yo lo que descubro es que la ciencia es muy importante y hay que hacerle, y tenemos que trabajar, y aquí yo apoyo, y que chévere que haya mucho apoyo. Pero ciertamente eso no da sentido, o por lo menos yo no encuentro sentido. Yo no daría la vida por estas ecuaciones, por el señor Cardoso o por el Penrose. Entonces, eso para mí, pues enriquece mi vida, me hace muy importante, me siento feliz, pero ciertamente que me dé sentido eso, no. Entonces, yo encuentro en mi vida que Dios, que la presencia de Jesús, como que me responde el para qué todas estas cosas. O sea, la física y la ciencia me dicen qué, el cómo, pero ciertamente hay una cosa que no da la ciencia y que se queda corta, ¿cierto? Y termino con una anécdota. El año pasado hubo un encuentro en el Observatorio del Vaticano. No sé si ustedes saben, el Papa tiene un observatorio. Y hubo una reunión en torno a Georges Lemaitre. Que fue físico, químico, sacerdote. Sacerdote, astrónomo. Sí, o sea, hizo todas las ciencias y fue sacerdote. Y además fue sacerdote. Entonces le preguntaba Eric Poisson, que es un canadiense, el director de la revista esa General Relativity and Gravitation, estaba en ese encuentro y le hizo la misma pregunta. Y usted dice, ay, pero ustedes, ¿por qué religiosos haciendo estas cosas? Y él contestaba sabiamente, dice, mire, es que la iglesia quiere estar en las fronteras del conocimiento. Y digamos que los padres jesuitas, de alguna manera, queremos eso. Así como estamos en las fronteras de lo social, entonces el 16 de noviembre, por ejemplo, celebramos un año más de los mártires de El Salvador, allá en la UCA, por hablar mucho del cambio social, los mataron con un tiro en la cabeza, como diciendo ustedes, no hablen de esas cosas. Y a nivel social, los jesuitas hemos estado muy metidos en todos esos campos, en lo político, allá Ernesto Cardenal con la revolución en Nicaragua, que después este señor Noriega nos sacó allá de a todos, hasta los mismos jesuitas, dicen, no, pero si la ayudamos a montar su revolución, ahora como es que... Y lo mismo acá, ¿cierto? O sea, yo lo que encuentro es que yo quiero estar
pues sin ser el duro, yo no me creo aquí el duro en física ni en astrofísica, pero sí me gusta esto y me apasiona, y yo creo que sí es posible estudiar, es posible que haya gente con fe, creyente muy bien, y gente que también pueda dialogar con eso. Entonces, gracias por la pregunta, porque es una manera de, porque decir, mire, la iglesia está presente en esto y no, sí, como que muchachos no le tengan miedo a Dios, Dios, Dios no, porque muchos, bueno, es que, ay, es que yo no puedo, si yo soy inteligente no puedo creer. Ojo, pues, no, entonces, gracias por la pregunta y gracias por invitarme y espero, ay, puedo echar una cuña. Resulta que, no sé si conoce la profesora Giovanna Henao, ella es doctora en astronomía y con ella queremos formar un semillero de astronomía y astrofísica. Entonces también cordialmente invitados, si alguno de ustedes quiere pertenecer a ese semillero, también estamos. Vamos a tener 3 líneas de investigación en este. Uno que se va a dedicar a la astrobiología, a la posibilidad de vida en exoplanetas. Otro, entre estos temas de relatividad y gravitación y cosmología, va a estar el propio Sergio, que es, como les digo, es el duro en esto de materia oscura. Digamos, es más matemático. Y otro donde va a estar la profesora Henao en descubrir o seguir, no sé cómo es la palabra, asteroides. Pues ella tiene contactos con la NASA, donde lo ponen a los muchachos a ver toda una noche dónde encuentran un asteroide. Y si yo encuentro un asteroide, yo puedo darle nombre a ese asteroide. Entonces, queremos como esas 3 líneas de trabajo, como la astrobiología, incluso si hay químicos, no sé, aquí está la carrera de química. En la distrital tienen, porque hay un campo muy hermoso ahí que también es a la astroquímica. Astroquímica, y hay de todo. Y en teología también yo les dicto allá un curso de astronomía y teología y les digo a los muchachos, oiga, ¿qué implicaciones hay a nivel filosófico, teológico y científico el día que James Webb, porque esa es una de las misiones del telescopio espacial, encuentre vida? Porque bacterias por lo menos debe haber, o sea, seríamos muy egoístas en pensar que no hay vida allá. El día, se imaginan el día que una de esas bacterias nos haga de verdad, se nos cae todo, ¿no? Creyéndonos los centros del universo y los duros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Desde pues, la organización queremos expresarle un agradecimiento profundo por compartir con nosotros su tiempo, su conocimiento y su pasión por la física, permitiéndonos acercarnos a una de las culturas más desafiantes del pensamiento científico. Y por parte de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales del capítulo de Física, le queremos ofrecer este detallito por un agradecimiento. Querido, muchas gracias. Bueno, qué bonito. Y finalmente, extendemos también pues, nuestro agradecimiento a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, a Colfísica, al profesor Alfonso Leiva y a todos los integrantes del capítulo estudiantil de Física de la Universidad Distrital por su compromiso y trabajo en el apoyo pues, de este evento. Por supuesto, también a cada uno de ustedes, nuestros asistentes, en forma presencial y virtual. Antes de concluir, quisiera invitarlos a unos próximos eventos académicos que vamos a desarrollar desde la parte del capítulo estudiantil. Inicialmente tenemos el evento de apertura del capítulo de Física en la Universidad Distrital, que se desarrollará el 27 de noviembre en Adonilla Paiva. Entonces, aquí tenemos justamente esta invitación, porque quieren escanearlo y hacer parte del evento. Y finalmente, queremos invitarlos al simposio La Mecánica Cuántica en su centenario, un corto paseo por su inicio y su presente, que se desarrollará los días 4 y 5 de diciembre, en colaboración con la Universidad Distrital, la Universidad Pontificia Javeriana y el capítulo estudiantil de Física. Así que muchas gracias, esperamos que pues tengamos más oportunidades para tener esos espacios de diálogo, investigación y pasión por la física. Gracias por su tiempo. Aprovecho para comentarles que pues, los que estén interesados en hacer parte del seminario que nos acaba de invitar el Padre Mesa, pues tenemos un espacio de cafés afuera para que pues, puedan charlar y que también para decir que muchas gracias.
Pero no traigan preguntas, ¿no? También